Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a este bonito noticiero. El día de hoy hablaremos acerca de la OMS, así es, de la Organización Mundial de la Salud y su acercamiento con la discapacidad. Les presentaré a mi grandioso equipo de trabajo, comenzando por mi compañera Alexia Munguía, Evelyn Sánchez, Mauricio Tinoco, Suset Sánchez y su servidora Fernanda Rendón. Para empezar, ¿tú sabes qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su constitución como un estado de completo bienestar, tanto mental como social, no solamente como la ausencia de enfermedades. Destaquemos que más de 1.000 millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna discapacidad. Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para vivir. Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del envejecimiento de la población y en aumento de las enfermedades crónicas, entre muchas causas más. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y por lo tanto necesidades insatisfechas con lo que esto respecta. Pero para saber un poco más al respecto, iremos con la compañera Alexia Munguía. Alexia, adelante. Muchas gracias, compañera Carla. Continuando con el tema, es importante saber que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, sus siglas CIF, definen la capacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones a la participación. Se entiende por la discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad, por ejemplo, parálisis cerebral o síndrome de Down, entre otras, así como factores personales y ambientales. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? La clasificación de la OMS se basa en los principios de que la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. La discapacidad es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento de las personas. Para entender un poco mejor el principio del universalismo, este implica que los seres humanos tienen en potencia algunas limitaciones en sus funcionamientos corporales, personales o social asociados a una condición de salud. Tiene que haber un conjunto de estos funcionales que son susceptibles de identificarse científicamente. Este conjunto es el que trata de mostrar la OMS en estas clasificaciones. Es importante recordar que la ciencia, la burocracia y la religión han jugado un importante papel en la construcción de la discapacidad, como es un yo roto, imperfecto o incompleto, como un caso en el que es preciso intervenir. Por eso es que algunos estudios parecen estar en contra de la posibilidad de una clasificación de la discapacidad universal y transcultural. Y es lo que pretende la clasificación de la OMS. Se podría decir que la ya antes mencionada CIF pretende proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Y la OMS, por otro lado, deja a las consecuencias de las enfermedades y se enfoca aún más en la salud y los estados relacionados con la salud. Ahora vamos con mi compañera Evelyn para que nos hable un poco más sobre dicha clasificación. Adelante, Evelyn. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud está dividida en dos partes. La número 1 es el funcionamiento y discapacidad. Esta, a su vez, se subdivide en dos componentes. El primero son las funciones y estructuras corporales, que son un conjunto de calificadores como los cambios en las funciones corporales con sus distintos niveles de dominios y categorías.
los cambios en las estructuras corporales con sus distintos niveles de dominios y categorías. La número 2 son las actividades y participación, las cuales también se subdividen en dos constructos. La número 1 son la capacidad, como la ejecución de tareas en un entorno uniforme con sus distintos niveles de dominios y categorías. La número 2 son desempeño o realización, como la ejecución de tareas en el entorno real con sus distintos niveles de dominios y categorías. La segunda parte son los factores contextuales, los cuales cuentan con dos componentes. La número 1 son los factores ambientales, entendidos como la influencia externa sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el efecto facilitador o barrera en las características del mundo físico, social y actitudinal, y que tiene distintos niveles de dominios y categorías. El número 2 son los factores personales, entendidos como la influencia interna sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el impacto de los atributos de la persona. En esta versión de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud no se ha desarrollado una escala de niveles para este componente. Ahora vamos con mi compañero Mauricio. Gracias, compañera Evelyn. Ahora pasaremos a explicar cómo se ve afectada la vida de las personas con discapacidad. Estas personas son particularmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria. Dependiendo del grupo y las circunstancias, las personas con discapacidad pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias como movilidad, enfermedades relacionadas con la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y muerte prematura. Las tasas de mortalidad de las personas con discapacidad varían según la enfermedad primaria. Sin embargo, una investigación efectuada en el Reino Unido comprobó que las personas con trastornos mentales y deficiencias intelectuales tenían una esperanza de vida menor que las demás. La OMS da una respuesta con el fin de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud de la OMS. Esta misma orienta y apoya a los Estados miembros para que aumenten la conciencia con respecto a los problemas de la discapacidad y promuevan la inclusión de esta como un componente de las políticas y programas nacionales de salud. Facilita la recopilación y divulgación de datos e información acerca de la discapacidad. Elabora instrumentos normativos, en particular directrices para fortalecer la asistencia sanitaria. Genera capacidad entre los formuladores de políticas y los prestadores de servicio de salud. También fomenta la ampliación de la rehabilitación en la comunidad. Promueve estrategias para velar por las personas con discapacidad y que estas mismas estén enteradas acerca de sus propios problemas de salud, porque el personal sanitario apoya a las personas con discapacidad y proteja sus derechos y dignidad de la misma persona. Ahora pasaremos con mi compañera Suset. Muchas gracias, Mau. Ahora, hablemos de lo que es la discapacidad y la pobreza. ¿Sabían ustedes que la discapacidad y la pobreza se relacionan muchísimo? Esto quiere decir que la pobreza puede surgir cuando hay una persona con discapacidad y al revés, si hay una persona con discapacidad puede surgir también la pobreza o puede aumentar la pobreza. Todo esto se relaciona porque una persona con discapacidades tiene muchísimas menos oportunidades que una persona que no tenga ninguna discapacidad. Lo mismo sucede en las familias. Las familias se ven afectadas con una persona que tenga discapacidad. Una discapacidad no solo afecta en la familia y en la pobreza, sino que la pobreza y la discapacidad también afectan en que la persona no pueda encontrar un trabajo ni tampoco pueda continuar sus estudios de una manera adecuada en el que uno asegure que pueda aprender. Ahora también, un niño con una discapacidad no tiene las mismas oportunidades que una persona sin discapacidad. ¿A esto a qué me refiero? Me refiero a que tenga menos probabilidades en la escuela y por tanto tendrá menos probabilidades a un campo laboral, ya que sus estudios no están concluidos como tal y es una persona que excluye mucho. Las personas con discapacidad tienen muchísimo menos probabilidades laborales que una persona que no la tiene. Ganan muchísimo menos. Y no solo eso, sino que también conforme el grado de discapacidad que tienen, se les paga muchísimo menos y eso es algo terrible, tanto como en sociedad como para uno mismo. Es muchísimo más difícil que una persona con discapacidad escape de la pobreza y tenga una vida como una persona común y corriente.
Esto por la discriminación de empleo y la exclusión que hace la sociedad ante una persona con discapacidad. Los hogares que tienen a un integrante con alguna discapacidad tienden a tener mayor probabilidad de deficiencia económica, así como una casa no adecuada con instalaciones adecuadas para la persona con discapacidad. Tampoco una buena alimentación, falta de acceso al agua potable y un acceso adecuado a la salud. Estas son algunas de las cosas que una familia con un integrante con discapacidad tiene. Y bueno, compañeros, esto es todo. Muchas gracias por vernos y síganos en nuestras redes sociales para más información. Siguiente. Esto por la discriminación de empleo y la exclusión que hace la sociedad ante una persona con discapacidad. Los hogares que tienen a un integrante con alguna discapacidad tienden a tener mayor probabilidad de deficiencia económica, así como una casa no adecuada con instalaciones adecuadas para la persona con discapacidad. Tampoco una buena alimentación, falta de acceso al agua potable y un acceso adecuado a la salud. Estas son algunas de las cosas que una familia con un integrante con discapacidad tiene. Y bueno, compañeros, esto es todo. Muchas gracias por vernos y síganos en nuestras redes sociales para más información.